Saludamos con mucho gusto a los que están siempre atentos a nuestro canal y a los que por primera vez nos han encontrado, les saludamos con mucho gusto. Este es su canal, Última Profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad. Cristo Jesús el Señor, la verdad. Para los que por primera vez nos están encontrando por aquí, nosotros, amados oyentes, tenemos el testimonio de Jesucristo hombre. ¿Cómo es eso? Sí. Recuerden, 1 de Timoteo 2:5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto que nos quede bien claro, Jesucristo hombre. Y si es Jesucristo hombre, no es divino, no puede estar en su divinidad. Es decir, si es hombre, está con nosotros en la tierra. Porque el Señor no puede estar en un estado de hombre, allá donde está el Padre. En su divinidad en espíritu, un hombre no puede estar allá. Ya el apóstol lo está mencionando que el Señor estaría en nuestros tiempos, en la tierra, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nosotros, después de la muerte de nuestro Señor Benedicto XVI, como 3 meses aproximadamente después de su muerte, comenzamos a dar testimonio. Su muerte el 31 de diciembre de 2022, para aquellos que no están relacionados con esa fecha, murió nuestro Señor 31 de diciembre 2022. Digo que después de su muerte, nosotros, no sé si alguien en alguna parte del mundo lo haya conocido antes y esté dando testimonio de él, no lo sabemos. Hasta ahora no hemos encontrado a nadie. Cuando digo a nadie, es absolutamente a nadie que esté dando este testimonio de nuestro Señor ya manifestado. Y cualquiera podría pensar, pues es que nadie está dando este testimonio porque el Benedicto XVI no es el Señor. Por eso, algunos pensarán, por eso es que nadie está dando testimonio, porque Él no es. No me importa que el mundo entero, que todos los charlatanes que se hacen pasar por evangelistas y siervos de Dios no lo conozcan y no lo estén anunciando. Para mí eso no me importa. Porque el Señor dice en su palabra, Zacarías 4:6, no por fuerza, no con ejército, ni por fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Yo, el Señor, me ha dado este testimonio y créame que para mí todavía me ha costado un poco poder asimilar lo que el Señor me ha dado. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor, entre tantos millones de seres humanos en el mundo, y que me haya escogido a mí para darlo a conocer al mundo, revelar su rostro, porque como acabamos de leer en 1 de Timoteo 2:5, Jesucristo hombre, revelar su rostro al mundo, que a mí, que soy, ¿quién soy? Ya ni siquiera puedo decir como Pablo, yo que soy el más pequeño. No, yo todavía soy menos que un pequeño. Pero el Señor me quiso dar este testimonio. Digo que estoy asombrado, no lo puedo asimilar todavía, porque entre millones de gente en el mundo, el Señor me haya escogido a mí. Y ciertamente me da mucho gusto, mucho gozo, porque mi Señor Jesucristo, Benedicto XVI, no voy a decir de qué estado soy, tampoco voy a decir de qué país soy, ni mi nombre les he dado, pero solo les digo esto. Mi Señor Jesucristo, Benedicto XVI, 2 semanas antes de celebrar la Pascua, que fue la última Pascua,
En el 2012, nuestro Señor estuvo en el estado donde yo nací. Sí, no les voy a decir de qué estado, algunos quizás sí van a investigar, pero mi Señor estuvo 2 semanas antes de celebrar la última Pascua, donde Él se ofrecería al Padre por nosotros. Estoy hablando de la Pascua del 2012, donde el Señor se ofreció por nosotros, porque esa fue la última Pascua que Él celebró. En el 2013 ya no la celebró, sino fue Francisco el que celebró esa Pascua 2013. Por eso digo que para mí es algo hermoso y no lo puedo todavía asimilar, porque el Señor me escogió. Él estuvo 2 semanas en el estado donde yo nací, 2 semanas antes de ofrecer al Padre por nosotros su vida propia, su cuerpo. 2 semanas en el estado donde yo nací. Ahora yo digo, bueno, sería porque el Señor me iba a escoger de ahí. Puede ser, para mí no es casualidad. El Señor no visitó ese estado por casualidad. Ese país 2 semanas antes de su Pascua, su última Pascua. Les digo eso solo porque aquí en nuestro canal, para aquellos que por primera vez nos están encontrando por aquí, nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo hombre, el cual, dice el apóstol, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Esto es lo que estoy diciendo. El Señor en su Pascua del 2012, Él se dio en rescate por todos. Y con su muerte, ahí el Señor terminó con la ley y efectivamente estamos salvos por gracia. El Señor, 2012, la última Pascua que celebró ahí, para posteriormente esperar largos días, porque el Señor vivió largos días, 95 años, en su muerte confirmó con nosotros el pacto de la gracia. Por gracias sois salvos. Vamos a hablar en este video la piedra angular. Esa piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que el mismo Señor les dijo a los judíos en aquel tiempo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es algo hermoso delante de nuestros ojos. Así es, amigos. Esta piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Benedicto XVI, que lo han desechado porque dicen que Él no es. Se tenía que cumplir la Escritura. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a leer esta Escritura de 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Es como un saludo que hago esta Escritura propia para leérsela a nuestros oyentes. Pablo, ciertamente, esta carta es a los tesalonicenses, pero la quiero leer yo como que yo se las estoy dedicando a mis oyentes, a los que están aquí con nosotros en nuestro canal. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, de cada uno de vosotros, abunda para con los demás, porque eso es lo que está haciendo nuestro mensaje. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto queremos decirles: el Señor ya se ha manifestado, y también nosotros.
Nosotros somos los ángeles del Señor. No es que el Señor iba a venir bajando del cielo, literalmente, con una legión de ángeles celestiales, ¿no? Cuando dice esta escritura, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. El cielo es el mismo Vaticano, la Jerusalén. Los ángeles de su poder somos nosotros. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios porque no le conocieron. Juan Pablo II, Dios no le conocieron, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos esta escritura del apóstol Pablo, donde efectivamente dice que cuando Cristo se manifestase, también nosotros seríamos manifestados con Él. Porque esta escritura que dice aquí, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, el Señor se manifestaría y nosotros también. Leamos a continuación esta escritura del mismo apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es lo que acabamos de leer, cuando dice que el Señor se iba a manifestar con los ángeles de su poder. Aquí dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto de la manifestación, no estamos hablando de la venida del Señor porque son dos cosas distintas. Sí, la manifestación y la venida del Señor son dos cosas distintas. Primero, Él se manifestaría para darlo a conocer nosotros al mundo. Posterior a su manifestación, estaríamos esperándolo. No es lo mismo. La manifestación y la venida del Señor no es lo mismo. Primero, Él tenía que manifestarse para darse a conocer, para que nosotros, que somos sus ángeles, lo conociéramos y estuviéramos dando testimonio de Él y esperando su venida, es decir, esperando que resucite literalmente de los muertos, que se levante en su cuerpo. Por eso el Señor también dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, y todos los santos ángeles con Él, y entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos. Somos nosotros, los ángeles somos nosotros. Con nuestro testimonio estamos juntando a los escogidos del Señor. Aquí podemos ver en esta escritura que dice el apóstol Pablo, cuando el Señor se manifieste, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y si ya se manifestó, lo conocemos ciertamente. Usted no puede conocer a alguien si no se le manifiesta. Incluso a los judíos, cuando el Señor se les manifestó, ciertamente no lo creyeron, no lo rechazaron, pero de que se manifestó, se manifestó. Pero antes de eso, el Señor, antes de la manifestación a los judíos, el Señor estaba en incógnito, estaba oculto. Digo, usted no puede conocer a alguien si no se manifiesta. Así es. Por eso el Señor, que ya se manifestó, nosotros también hemos sido manifestados con Él, porque lo hemos conocido y estamos dando testimonio de Él. El Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que ciertamente dice el apóstol, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este mismo, este Señor, este Cristo, esta piedra desechada por los edificadores. Dice el versículo 8 de este capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice Pablo, cuando se manifieste con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios.
no está hablando de los impíos. Cualquiera puede pensar que son los impíos que no conocieron a Dios, ¿no? Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Porque así como nosotros se nos ha manifestado el Señor, Benedicto XVI el Señor, también sabemos quién es el Padre. Recuerdan que el Señor les dijo a sus apóstoles en aquel tiempo, ya no os voy a hablar por alegorías, en aquel día ustedes conocerán a mi Padre. Ahora mismo no les puedo hablar claramente, dice, pero vienen días en que les voy a hablar claramente acerca del Padre. Y así fue. Efectivamente, nosotros conocimos al Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y por consiguiente, conocimos el Padre. Juan Pablo II, el Padre, que se manifestó. Cuando pase la ira de Dios, cuando todo sea ya sujeto a nuestro Señor Jesucristo en su reino, después también nuestro Señor Jesucristo se va a sujetar a su Padre, para que Dios, Juan Pablo II, Dios, sea en todo y en todos. Eso va a pasar. Que no lo crean es otra cosa, pero de que va a pasar, va a pasar. Los que no conocieron a Dios y que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no conocieron a Dios Juan Pablo II, tampoco conocieron al Señor Benedicto XVI, Jesucristo hombre, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Noten lo que dice aquí. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Quiénes son esos santos? Los que estamos dando testimonio de Él. Sus ángeles santos, que ya lo conocimos y estamos esperándolo. Por eso dice que va a venir y será glorificado en sus santos. Y luego dice, y sed admirado en todos los que creyeron. Sí, porque aquí está hablando el apóstol de dos cosas. Primero, para ser glorificado en nosotros los que estamos dando testimonio. Uno. Y segundo, para ser admirado en todos los que creyeron a nuestro testimonio. Aquellos que han creído a nuestro testimonio, cuando vean a nuestro Señor levantarse literalmente de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, se van a quedar admirados, maravillados, asombrados. Cuando venga en aquel día, estamos diciendo que la manifestación fue primero. Lo hemos conocido, lo estamos predicando. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos ángeles, que estamos dando testimonio de Él. Y luego dice, y sed admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que, amados oyentes, animamos a aquellos que han creído a que permanezcan, no duden en su corazón, a pesar de la destrucción que vendrá al mundo ya pronto. No duden, que nada los mueva de este testimonio que están escuchando, porque ciertamente no serán avergonzados. El Señor va a venir y va a ser glorificado en nosotros, sus santos ángeles, que estamos dando testimonio de Él, y todos los que han creído en nuestro testimonio, dice que será admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por eso el apóstol también nos advierte en cuanto a la venida del Señor. Dice el apóstol, porque yo les acabo de decir que aquellos que han creído a nuestro testimonio permanezcan, que nada los mueva, para que cuando el Señor venga en su venida, sea admirado en todos ustedes que han creído. Y a los que
todavía no creen y todavía pueden creer en Él y ser salvos, abracen nuestro testimonio, también para que ustedes se conviertan en aquellos que van a admirar, se van a quedar maravillados cuando el Señor venga, resucite literalmente de los muertos. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, nos da una advertencia y a la vez nos exhorta a que permanezcamos firmes en lo que hemos creído. Dice el apóstol: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, noten que está diciendo venida, no está diciendo manifestación. No, porque el Señor ya se manifestó, lo estamos esperando. Él está hablando de la venida. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Es lo que yo les acabo de decir. Permanezcan. Lo que han creído en nuestro testimonio, firmes. Permanezcan. No sean movidos fácilmente. De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Noten que dice no vendrá, está hablando de la venida. Porque el Señor, Él en su humanidad ha estado en la tierra desde hace muchísimos años, casi 100 años. Nuestro Señor nació en Alemania el 16 de abril de 1927. Así que Él no está hablando de esa venida. No, el Señor estuvo ya aquí hace muchos años. Está hablando el apóstol de la venida cuando nos vamos a reunir ya literalmente con Él. Que nadie os engañe, dice el apóstol, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ese hombre de pecado y ese hijo de perdición ya se manifestó. Ya lo conocemos. Francisco mismo. Sí, Francisco mismo. Él es el hombre de pecado. ¿Por qué le llama el apóstol hombre de pecado? ¿Porque es pecador? Quizás. No. Le llama el hombre de pecado porque fue el hombre que trajo el pecado. El pecado por el cual vendrá la ira de Dios a este mundo muy pronto. Ahora que llegó la plaga del 19. Por eso el apóstol le dice el hombre de pecado. Porque Pablo no está diciendo el hombre de pecado porque es un hombre pecador. Porque ¿quién no ha pecado? No está hablando el apóstol de ese tipo de pecado, sino el pecado que trajo al mundo. El engaño. El pecado. El pecado por el cual muchos en la ira de Dios serán destruidos. Este hombre trajo el pecado. Por eso el apóstol le llama y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién en la Escritura se le llama el hijo de perdición? ¿Recuerdan? ¿A quién en la Escritura se le llamó el hijo de perdición? El mismo Señor Jesucristo le dijo, cuando oraba al Padre, el mismo Señor dijo: ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición. ¿A quién se le llama el hijo de perdición? A Judas. El mismo Señor le dice el hijo de perdición a Judas. Pero ¿por qué este hombre de pecado, por qué también se le llama el hijo de perdición? Porque Francisco también traicionó al mismo Señor. Al mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, también Francisco lo traicionó. Prefirió la riqueza, la fama, el mundo entero. Traicionó al Señor. Por eso aquí Pablo le llama el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, este hombre no solo es anticristo, sino él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es decir, naturalmente se opone al cristianismo, se opone a Dios, se opone al Señor Jesucristo, pero también se opone a todo aquello que es objeto de culto. Es decir, aún a todas las religiones. Él no está a favor de ninguna religión. Por eso no solo es anticristo, sino en realidad es un hombre antirreligioso, que él no hace caso de nadie, de ninguna religión. Así como no hace caso de Dios ni del Señor, también no hace caso de ninguna religión. Él está honrando a su padre de mentira. El hijo de perdición, dice el apóstol, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, porque ahora mismo millones de desdichados lo están adorando. Y Francisco le encanta la adoración, porque el que está dentro de Francisco también demanda esa adoración. Y ya se han de imaginar quién está dentro de Francisco. Nosotros hemos hecho un video titulado El Leviatán. Busquen en nuestra descripción de nuestro canal el video titulado El Leviatán y se van a dar cuenta que esto que yo les estoy diciendo, de qué está vestido este hombre. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esta escritura no siempre, no estaría como que esta escritura todavía falta de cumplirse, no. Esta escritura que dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él... ¿Quién es Él? No es algo, no es una cosa que lo detiene, no. Porque si fuera algo, si fuera alguna cosa, no dijera hasta que Él. Ya sabemos perfectamente, cuando dice el apóstol, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, hasta que Él fue quitado del medio, entonces se manifestó aquel inico. Cuando lo hicieron Papa, en el 2013. Hasta que Él, o sea nuestro Señor, tenía que ser quitado del medio. El Señor mismo se tuvo que quitar para cumplir esta profecía. Hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Y una vez que el Señor se quitó, entonces se manifestó aquel inico, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, efectivamente. Porque del Señor salió fuego de su boca. Fuego consumidor. Recuerdan que el libro de Hebreos dice que nuestro Dios es fuego consumidor, y Moisés y los profetas, que nuestro Dios es fuego consumidor. Pues efectivamente, del Señor salió fuego de su boca, y destruyó a sus enemigos, y también a este inicuo, el Señor lo mató con el espíritu de su boca. Está muerto, aunque ustedes lo ven que está caminando, Él está muerto, porque también Él hizo la cosa abominable que hizo el resto del mundo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Francisco está muerto. Aunque ustedes lo vean caminando, él está muerto. Pero como va a morir por causa de la ira de Dios por lo que hizo, y luego Dios lo resucita otra vez, por eso dice
y destruirá con el resplandor de su venida. Porque ya lo mató, cierto, ya está muerto, pero resucita y se rebela contra el Señor, entonces sí, el Señor lo destruye con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Viene de parte de Satanás. El Señor le dijo a Judas en aquel tiempo, pero no era Judas. ¿Recuerdan cuando entró el bocado en Judas? Entonces Satanás entró en Judas. Y el Señor dijo estas palabras: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y ninguno de los que estaban al lado del Señor entendió por qué el Señor dijo esto, puesto que Judas tenía la bolsa. Pensaron que el Señor le dijo: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Pero el Señor no estaba hablando con Judas. El Señor le estaba hablando al diablo que estaba dentro de Judas, que entró. Le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No tengo miedo a lo que vas a hacer. Es más, entre más pronto lo hagas, para mí mejor, para después ya reunirme con mis santos. Por eso el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué iba a hacer el diablo? Lo que ha hecho con este inicuo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, entonces dice Dios: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque llegó el fin. El Señor tenía que ejecutar su venganza en este mundo. Y dijo el Señor: ya no queda más tiempo. Se rehusaron a creer a mi Hijo en la verdad. Entonces los voy a entregar a este rey malo, a este inicuo, para que se pierdan, a fin de que sean condenados, dice, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero para nosotros, que el Señor nos guardó del engaño de este inicuo, del pecado que introdujo al mundo este inicuo, para nosotros, dice el apóstol. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Qué bonito, qué hermoso esto, que el Señor nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aclarando eso, en la verdad. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, también la verdad. Recuerdan que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Por eso dice aquí que fuimos escogidos para salvación desde el principio mediante la santificación por el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y la fe en la verdad, el mismo Señor, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que decimos que el Señor nos escogió desde un principio para salvación, también lo podemos leer en Romanos 8:29.
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Benedicto XVI, su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿El anticristo? ¿Los falsos profetas que están aquí engañando a millones de personas en el mundo? ¿Quién está contra nosotros? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, Benedicto XVI, nuestro Señor, es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La misma piedra angular intercede por nosotros. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ese es nuestro título de nuestro video, la piedra angular. Dice el profeta Isaías capítulo 28, por tanto Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere en él no será avergonzado. Primero, ¿dónde el Señor puso esta piedra? Dice, he aquí que yo he puesto en Sión. ¿Qué es Sión? ¿Quién es Sión ahora? El Vaticano. ¿Pero cómo? ¿Cómo usted puede estar seguro que Sión es el Vaticano? Porque Sión, antiguamente llamada la ciudad de David, primero, la ciudad de David. Antes de llamarse Jerusalén, era la ciudad de David. Sión es Jerusalén. Y ahora Jerusalén tiene renombre, Vaticano. Así como todas las naciones en el mundo están en la Escritura, pero tienen otro nombre. Sí. Todas las naciones que están en el mundo tienen otro nombre, con la excepción de Italia y España. Sí, porque España está en la Biblia. Italia también, el apóstol Pablo menciona estas dos naciones. Pero de ahí en adelante, todas las naciones también están en la Biblia, solo que tienen otro nombre, con la excepción de Italia y España, que están en la Biblia con el mismo nombre. Así también Jerusalén. Jerusalén ahora tiene nombre Vaticano. Ya lo hemos descubierto. Bueno, ahí dice Isaías 28:16, por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en el Vaticano por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y eso de que la puso el Señor ahí, Dios, por supuesto. A todos nos consta que Juan Pablo II, Dios, le heredó el reinado a Benedicto XVI, nuestro Señor. Nos consta eso a todos. Porque efectivamente por eso el Señor también dijo que Él vendría en el reino de su Padre. No estaba hablando de que Dios es Dios siempre y que ha reinado siempre y que vendría. No. Cuando el Señor dijo, y vamos a leerlo para que no pierda yo ninguna de estas frases que el Señor dijo que vendría en el reino de su Padre. Vamos a leerlo, el Mateo 26:29, pero quiero comenzar leyendo desde el 20. Está lo que yo les acabo de decir, el reino de mi Padre, que dijo el Señor en Mateo 26:29, pero quiero comenzar a leer desde el versículo 20, porque
Está hablando de la Pascua del Señor, que como dije al principio, nuestro Señor, la última Pascua, la dio en el 2012. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, dice, versículo 20, capítulo 26 de Mateo: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Primero, observemos una cosa. Dice: el que mete la mano en el plato conmigo, ese me va a entregar. Y Francisco ciertamente estaba con el Señor Jesucristo Benedicto XVI, también metiendo su mano en el plato, es decir, comiendo de lo mismo. Porque luego dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre. ¿Por qué de aquel? Puesto que el Señor está en presente con sus discípulos, ¿por qué no dice: el Hijo del Hombre va según está escrito, mas ay de este que me va a entregar? Hay de alguno de ustedes que me va a entregar. No, porque el Señor ya estaba hablando a futuro. Sin duda estaba hablando ya de Francisco, que lo entregaría, que se convertiría en Judas también. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Francisco mismo. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto es lo que yo les acabo de decir. El Señor Jesucristo, Benedicto XVI, heredó el reino de su padre, Juan Pablo II. Por eso yo escuché a algunos de los narradores que estaban hablando cuando el Señor Jesucristo salió como Papa, se asombraron y diciendo: pero esta elección de Benedicto XVI, puesto que estaba a la mano derecha de Juan Pablo II, dijeron: esto no es otra cosa sino que la misma continuidad del papado de Juan Pablo II. Esto no es otra cosa sino la misma continuación, o sea, el mismo reino. Pues efectivamente, porque el Hijo heredó el reino de su Padre. Por eso dice el Señor: ya no voy a beber el fruto de la vid ahora no, sino hasta aquel día que lo beba nuevo, no solo el vino nuevo, sino yo voy a estar nuevo en el reino de mi Padre. Ahora mismo. Por eso cuando murió el Señor, Dios se fue de su cuerpo, cuando murió, que Dios no está muerto, o sea, Él simplemente lo que vino fue y tomó carne y vivió como cualquiera de nosotros, pero Dios siempre ha sido. Y para Dios nada es imposible, que Él podría nacer otra vez y ser niño y crecer y andar con nosotros otra vez en el mundo. Para Dios nada es imposible. Pero aquí, ahora que vino Dios y tomó carne como cualquiera de nosotros, que fue manifestado en carne,
Ya lo dice 1 de Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne, y nosotros, los ángeles del Señor, lo hemos visto. Este es el reino del Padre, que heredó el Hijo Benedicto XVI, nuestro Señor, que ciertamente lo han desechado porque dicen que Él no es. Pero como digo siempre, no me importa que el mundo entero no lo esté dando a conocer. Yo sé en quién he confiado. Y para mí es algo bien precioso que el Señor me haya escogido para darlo a conocer al mundo. Cuando el Señor se levante literalmente de los muertos, me voy a reunir con Él y entonces Él va a decir: venir, siervo, me diste a conocer al mundo, a las naciones. Y además, quiero decirles a todos aquellos que han creído a mi testimonio, ustedes son parte de mi corona. Si para otros no soy apóstol del Señor, si para otros no soy ministro del Señor, para vosotros ciertamente lo soy, porque ustedes son mi corona. Por eso dice Apocalipsis que los ancianos echan sus coronas delante de Dios. O sea, ustedes que han creído a nuestro testimonio, ustedes se convierten en nuestra corona. Y también ustedes van a recibir su corona, la vida eterna. Dice Salmo 118, hablando de nuestro video titulado La piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene el nombre de Jehová. Benedicto viene en ese nombre. Benedicto XVI, nuestro Señor, el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos, desde Jerusalén. También 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero, dice el apóstol, para los que no creen, dice primeramente, para nosotros los que creemos no seremos avergonzados. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados a ser desobedientes, pero no porque el Señor los destinó a ser desobedientes, sino porque se endurecieron, se negaron a querer la verdad, y llegó el tiempo de Dios a hacer juicio, pues los destinó a ser desobedientes, porque se complacieron en la injusticia, en la mentira. Prefirieron andar tras los mensajitos que les endulzan el oído los pastores. Amados oyentes, yo veo otra cosa en la Escritura y veo que los pastores se han rebelado contra Dios. Yo pudiera darle 1, 2, 3, 4, 5, varias escrituras donde dice efectivamente que los pastores están en rebeldía contra Dios y todo su ganado se esparció y no prosperaron. Les voy a dar solo una, pero busquen ustedes en sus escrituras, en su Biblia, y se van a dar cuenta que efectivamente los pastores se rebelaron contra Dios y no prosperaron, y todo su ganado se esparció, se perdió. Este capítulo 10 de Jeremías, capítulo 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. ¿Quién se infatuó?
¿Quién se entonteció? ¿La congregación? No, los pastores. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Aunque vemos templos llenos, pero no son creyentes, no son cristianos, no lo son. Cientos y cientos y cientos, si no es que miles, de llamados cristianos cayeron en el engaño que vino con la plaga del 19. Y los pastores mismos consintieron eso, se infatuaron, no percibieron la tribulación por medio de la plaga del 19 y hasta la fecha no saben ni qué pasó. No, amados, no sigan a los pastores porque el Señor no está con ellos. Para que el Señor se haya valido de nosotros y darnos este testimonio, es porque ciertamente los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Y tengo que decir esto, que cuando yo digo esto, porque he leído la Escritura, y yo solo repito lo que dice la Escritura, cuando me escuchan algunas personas hablar en contra de los pastores, los defienden, sabiendo perfectamente yo que no son pastores de Dios, pero ellos los defienden. Todavía siguen abrazando la mentira que los pastores están dando. Bueno, lo mismo que les ha acontecido a los pastores que han sido decapitados por el Señor, porque ya perdieron su cabeza, porque la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Muchos pastores Dios ha hecho juicio ya y han sido decapitados. Lo mismo que les ha pasado a ellos, también a estas congregaciones que los siguen. Los pastores no buscaron a Jehová, no buscaron al Señor Jesucristo, que Él se manifestaría en este tiempo. Benedicto XVI, nuestro Señor, y el Padre, Juan Pablo II, el Padre. Si gusta, les puedo dar otra escritura de estos pastores que se infatuaron, para que no crean luego que estoy inventando o que es una escritura allá muy esparcida de las escrituras como una sola escritura. No, no es algo así, es algo más de lo que se imaginan. El mismo profeta Jeremías dice, capítulo 2, verso 8, y no solo los pastores, sino que hablando el Señor desde los sacerdotes, es decir, desde el Papa hasta el más bajo, desde Francisco hasta el más pequeño. Jeremías 2:8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Quiénes se rebelaron contra el Señor? Los pastores. Pero ciertamente para los creyentes que andan alejados de la verdad, que andan en la apostasía, en la mentira, en tinieblas, por decirlo más claro, para ellos sus pastores son preciosos. ¡Ay, mi pastor!, dicen. ¡Cuánto amo a mi pastor! Ya no más falta que digan, lo amo más que al mismo Señor Jesucristo. ¡Ay, mi pastor para mí es todo! No sabiendo que el Señor dice, los pastores se rebelaron contra mí. Ay de esas congregaciones que están bajo estos pastores que andan en rebeldía contra el Señor. No quiero ni pensar el fin que les espera. No, y qué hablar del profeta Isaías, capítulo 56, versículo 11. Les dije que iba solo a darles una escritura, ya les di dos y les voy a dar más. Porque esto es una epidemia. La rebeldía de los pastores es una epidemia, por no decir pandemia.
Isaías 56:11 dice: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. ¿Quiénes? A ver, Isaías, repítelo un poquito más lento. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Pero sí, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Amados oyentes, no estamos inventando. Lean sus escrituras, y si no es así, entonces arranquen esas páginas, porque entonces no sirve la escritura, porque no obedecen a la escritura. Jeremías 23: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. También el hijo de hombre llamado Ezequiel, hijo de hombre, capítulo 34, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Los pastores se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, dice el Señor. Porque estoy viendo, dice Dios, estoy viendo que los pastores se están apacentando a sí mismos. Por eso pregunta nuestro Dios y dice: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Porque el pastor se está apacentando a sí mismo. No apacienta las ovejas. ¿Se imaginan cuántos, los que conocen del campo, cuántos se imaginan a un pastor, un hombre apacentando las ovejas, y que las ovejas estén paradas sin comer el pasto, y que el pastor, esté comiéndose el pasto? ¿Cuántos se imaginan ese cuadro, esa escena? ¿Se imaginan que el pastor lleve a las ovejas a los pastos, y que las ovejas permanezcan en pie mirando, y que el pastor esté comiéndose el pasto, el hombre? Pues claro que no. Antes, el que es pastor, el que sabe del campo y es pastor y saca a las ovejas a apacentar, a comer pasto, el pastor, el hombre, lleva sus ovejas donde él sabe que hay buenos pastos, para que sus ovejas permanezcan bien alimentadas. Pero aquí el Señor dice: no, aquí yo estoy viendo que los pastores se están apacentando a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, porque yo estoy viendo lo contrario. Viceversa, yo estoy viendo que el pastor bien gordito, bien alimentado, y las pobres ovejas espiritualmente flacas. Y ni qué hablar de Zacarías 10, versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Otra vez aquí vemos el enojo de Dios contra los pastores. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero nuestro Señor dice: yo voy a visitar a mi rebaño, yo mismo. Voy a visitar yo mismo a mi rebaño, la casa de Judá, y los voy a poner como mi caballo de honor en la guerra. ¿Qué les parece? Sí, porque luego piensan que uno está criticando a los siervos de Dios, a los charlatanes, a los falsos pastores que pusieron los mismos hombres. Para los increyentes que andan lejos de la verdad, les llaman siervos de Dios. Hasta me han dicho en más de alguna o dos ocasiones, me han dicho: usted no hable de los siervos de Dios. Y yo digo: ciertamente, de un siervo de Dios, de un verdadero siervo de Dios, cuidado.
No debemos hablar de un verdadero siervo de Dios, pero la pregunta es, ¿y quién es un siervo de Dios? ¿Dónde está el siervo de Dios? Pues los pastores, no. Les digo que andando fuera de la verdad, lejos de la verdad, a todo mundo le llaman pastor, solo porque se pone una corbata, tiene un púlpito, tiene un micrófono y tiene una congregación. Ya le llaman el siervo de Dios. Pero ¿qué les parece lo que le dice el apóstol Pablo? Se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no son otra cosa sino ministros de Satanás. Por eso que yo les llamo falsos pastores y profetas, eso no es nada para lo que el apóstol Pablo mismo, oigan cómo les llama: falsos apóstoles, ministros de Satanás. Lo digo yo, no, lo dice nuestro hermano Pablo. Ministros de Satanás que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no es otra cosa que ministros del diablo. Y la gente, los incrédulos, los que andan alejados de la verdad, aplauden y abrazan a los ministros de Satanás. ¡Qué cosa tan más horrible y terrible! Jeremías, versículo 30 del capítulo 5, también dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Aquellos que quieren todavía seguir abrazando la mentira de los profetas y los pastores y los sacerdotes dirigiendo por mano del medio de los pastores y los profetas, y dice Dios, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Cuando llegue la ira de Dios, ¿qué van a hacer? Puesto que abrazaron la cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué haréis pues cuando llegue el fin? Con esto terminamos. Este ha sido nuestro video. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Para todos aquellos que creemos, como dice el apóstol Pedro, Él es precioso. Para nosotros los que creemos, nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, Él es precioso. Nuestra piedra angular, que tiene un nombre nuevo, Benedicto XVI, nuestro Señor. Amén.